Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Camilo Velázquez Tibocha y hoy les voy a explicar las tres vías para reformar la Constitución. Bueno, primero les voy a hacer una pequeña introducción para que nos contextualicemos y sepamos de lo que estamos hablando. Bueno, la Constitución Política de Colombia de 1991 es la Carta Magna de la República de Colombia. Fue promulgada de la Gaceta Constitucional número 114 del jueves 4 de julio de 1991 y también se conoce como la Constitución de los Derechos Humanos. Esta reemplazó a la Constitución Política de 1886 y fue expedida durante la presidencia del liberal César Gaviria. Bueno, con relación a la estructura de la Constitución, podemos decir que en primera parte está un preámbulo, unos títulos y posteriormente están los artículos. Bueno, también con relación a la organización de la Constitución Política, podemos decir que hay una parte dogmática y una parte orgánica en la Constitución. En la parte dogmática están establecidos el preámbulo, los principios, los derechos, las libertades y el régimen de partición democrática. Con relación a la fuente orgánica, hace alusión a la división de poderes con relación al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. También debemos hablar de un concepto que es el bloque constitucional. El bloque constitucional lo podemos definir como las normas que no están establecidas dentro de la Constitución, pero se entienden como pertenecientes a esta. Bueno, ahora para explicar las vías que hay para reformar la Constitución, podemos decir que hay 4 vías. Una de estas ya no está vigente, que es el fast track. Las otras 3 son el acto legislativo, el referendo, que ya puede ser tanto aprobatorio como derogatorio, y una asamblea constituyente. Bueno, la primera de estas vías es el acto legislativo. Cabe resaltar que se han realizado 46 reformas mediante esta vía a la Constitución. Es la vía que más se emplea para reformar la Constitución. Bueno, en el acto legislativo lo que se hace es seguir el procedimiento común para reformar una ley, pero en vez de ser 4 debates se realizan 8 debates en un periodo de un año. Estos 8 debates que se realizan para reformar la Constitución se dividen en primera vuelta y en segunda vuelta. Cada vuelta está compuesta por 4 debates. En la primera vuelta se decide con relación a la mayoría simple. ¿Qué quiere decir la mayoría simple? Que es la mitad más uno de los que estén presentes, ¿no? Del total de los senadores. Mientras que en la segunda vuelta se decide es por mayoría absoluta. En mayoría absoluta sí tiene que estar la mitad más uno de todos los senadores presentes. Estos debates que se realizan tanto en primera vuelta como en segunda vuelta deben ser publicados en el periódico del Congreso. Por último, el proceso de reforma mediante acto legislativo está consagrado en el artículo 375 de la Constitución Política. Allí se explica todo el procedimiento para reformar la Constitución mediante esta vía. Bueno, la segunda vía para reformar la Constitución es el referendo. Este referendo puede ser tanto aprobatorio como derogatorio. En el referendo aprobatorio se convoca al pueblo para que vote sí o no, basados en un texto previamente aprobado por el Congreso como si fuera una ley, es decir, mediante 4 debates. Esto se decide o es aprobado por mayoría absoluta, que es la mitad más una de todos los senadores, no solo los que estén presentes. Y antes de enviar el texto que ya se ha realizado, debe tener un control por la Corte Constitucional Colombiana para mirar que se haya cumplido lo establecido en la ley. Bueno, las preguntas que se plantean en dicha votación deben ser totalmente neutras y estas no deben sugerir ninguna respuesta. Esto hace referencia a las garantías de la libertad del sufragante. Para lo que se ha propuesto se apruebe, debe ser mediante el voto popular. La cuarta parte del censo electoral debe votar y se requiere que se elijan por mayoría absoluta de los que fueron a votar. La decisión de si se aprueba o no se mide pregunta por pregunta del texto y no del texto en general. Entonces es posible que solo se apruebe una pregunta y no todo el texto en general. En el referendo derogatorio es el mismo proceso que el referendo aprobatorio, pero la característica de este es que se deroga una ley ya establecida. Para derogar una ley, el pueblo debe votar mediante un número establecido de firmas.
Bueno, la tercera vía para reformar la Constitución es la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente es como una asamblea temporal similar a un Congreso, pero su único objetivo es reformar la Constitución. Esta vía para reformar la Constitución nunca se ha usado, es decir, que nunca se ha implementado una asamblea constituyente. En esta asamblea constituyente se debe establecer cuántos miembros estarán en esta, cómo se elegirán, mediante qué medio se realizará la elección. Debe ser realizada por el Congreso de la República esta elección y esta decisión, y también se establecerá cuánto tiempo durará dicha asamblea. También en esta vía se requiere un control previo por parte de la Corte Constitucional, y el pueblo colombiano es el que convoca a la asamblea, es decir, que decide si se quiere la asamblea o no. También, para que se tenga en cuenta, debe ser 1/3 del censo electoral de la época. La última vía, que era la que yo había hecho referencia, que ya no está en vigencia, es el Fast Track. El Fast Track estuvo en vigencia hasta el 30 de noviembre del año 2017. Esta vía se utilizó básicamente para facilitar todo lo relacionado con los acuerdos de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano. Mediante el Fast Track se aprobaron 5 actos legislativos en el 2017. El primero hace referencia a la Jurisdicción Especial para la Paz. El segundo hace referencia a la participación de las FARC en la política. El tercero es el valor jurídico que tiene el acuerdo de paz realizado en La Habana, Cuba. El cuarto es una reforma al régimen de regalías, que quiere decir cómo se distribuye el dinero del Estado. Y por último, definen y deciden que solo el Estado puede tener grupos armados. Bueno, para finalizar, a modo de conclusión, podemos decir que actualmente hay 3 vías para reformar la Constitución. El primero, como ya lo habíamos visto, es el acto legislativo. El segundo es el referendo, que como ya sabemos puede ser tanto aprobatorio como derogatorio. Y por último es la Asamblea Constituyente. Bueno, espero que les haya servido esta explicación y muchas gracias.